espacio, bienvenidos otra vez a la resistencia. Ayer los osos intentaron empujar el Bitcoin hacia abajo, pero lo que no mata fortalece. Hoy despertamos en medio de un movimiento que no estaba en los titulares, y sin embargo, puede redefinir la narrativa del mercado cripto. Strategy frena sus compras de Bitcoin, pausa táctica o señal de alerta. Puede parecer un detalle menor, pero cuando un gigante cambia el ritmo, todo el mercado tiembla un poco. Entonces, mientras el mercado cripto esperaba ver otra compra masiva, Strategy, antes MicroStrategy, decidió no añadir un solo Bitcoin la semana pasada. Sorprende porque venían reforzando su posición sin descanso y ahora, una pausa. ¿Qué hay detrás? Podría ser una jugada fiscal, un respiro estratégico o incluso un intento de no presionar el precio antes de una nueva emisión de acciones. Por lo tanto, aunque mantienen más de 607.000 BTC en tesorería, consolidando su papel como una de las mayores ballenas institucionales, el mercado queda en alerta. Primero aseguran el terreno, y luego vuelven con fuerza. Eso es lo que muchos no ven venir. Así que esta pausa pone a prueba un nivel clave, $115K o $112K, o el soporte clave $111.500. Si este soporte aguanta, no sería raro que veamos a estas instituciones regresar con compras más agresivas. Metaplanet aumenta su tesoro, 780 BTC más, ya supera los $2.000 millones, mientras algunos pisan el freno, hay quien acelera sin mirar atrás. Por otro lado, desde Japón, Metaplanet anunció la compra de 780 Bitcoin adicionales, sumando ahora 17.132 BTC en sus reservas. Además, no es un simple movimiento contable, los convierte en la primera corporación fuera de Estados Unidos en el top 10 mundial de holdings institucionales. Su precio promedio de compra ronda los $118.145, y aún así continúan acumulando, reforzando la narrativa de que las ballenas corporativas no esperan confirmaciones, crean el mercado. Cuando ves a empresas apostando así, entiendes que no es un simple rally. Es una reconfiguración silenciosa del poder financiero, por lo cual, para el ecosistema cripto, este paso refuerza la idea de un ciclo alcista institucional que podría estar apenas comenzando. Tether Gold, SAO, sube un 40%. Bancos centrales y ETFs lo impulsan. Aquí hay un movimiento que no estaba en el radar de muchos traders, pero que huele a estrategia global. Mientras tanto, mientras Bitcoin y Ethereum dominan las conversaciones, el oro tokenizado se dispara. Tether Gold, SAO, aumentó un 40% en valor. ¿La razón? Bancos centrales e inversores institucionales han comprado más de 397 toneladas métricas de oro en lo que va de 2025. Por lo tanto, parte de esas reservas físicas respaldan directamente el token SAO, que ya supera $800 millones estadounidenses en capitalización. Cuando ves a los bancos centrales moverse, no es por moda, es porque algo más grande está en juego. Así que este auge sugiere que, aunque Bitcoin sigue siendo la principal apuesta de la rebelión digital, los grandes jugadores también están diversificando hacia activos tokenizados, preparándose para escenarios de volatilidad global. Eigen Labs rompe el dilema, más escalabilidad sin sacrificar seguridad. Pocos estaban mirando aquí, pero lo que lograron podría cambiar cómo usamos Ethereum en los próximos años. Además, el CEO de Eigen Labs, Ram Kanan, anunció un hito crítico: su tecnología Actively Validated Services, AVS, ya funciona en varias redes de prueba, incluyendo base Sepolia. Esto reduce drásticamente el compromiso entre seguridad y escalabilidad que ha limitado a Ethereum y sus Layer 2, L2, en otras palabras, servicios descentralizados más rápidos, sin perder la protección de Ethereum. Puede sonar técnico, pero significa que en la próxima fase de DeFi podrás mover liquidez como un rayo, sin sacrificar seguridad. Por lo cual, el lanzamiento a Mainnet, previsto para el tercer trimestre de 2025, podría disparar un nuevo ciclo DeFi, con mayor volumen, nuevas aplicaciones y oportunidades de acumulación ninja en altcoins. Análisis técnico cripto Satoshi Mania Bitcoin, $118.428. Bitcoin se mantiene firme en torno a los 118.428, con un rango intradía entre $118.222 y $119.766.
Sin embargo, la falta de impulso alcista podría indicar una fase de consolidación o agotamiento. Algunos analistas sugieren que el precio podría experimentar una corrección hacia los $112.000 antes de retomar la tendencia alcista. ¿Estás listo para el próximo movimiento de Bitcoin? La calma actual podría ser solo el preludio de una gran jugada. Ethereum, $3.843. Ethereum ha superado los 3.900, alcanzando un máximo intradía de $3.937. Con un soporte clave en los $3.800, ETH podría estar en camino de probar la resistencia de $4.000. La reciente compra institucional de Sharplink Gaming ha impulsado el precio. Y algunos analistas proyectan un objetivo conservador de $8.000 para el cuarto trimestre de 2025. Ethereum está en su punto de ebullición. ¿Será este el momento de entrar? Solana. $190.77. Solana ha mostrado un repunte significativo, alcanzando un máximo intradía de $195.07. Con una tendencia alcista del 3,4% en las últimas 24 horas, Sol se acerca a la resistencia de $200. La aprobación de un ETF de Solana parece cada vez más probable, lo que podría atraer más inversión institucional. Solana está ganando terreno rápidamente. ¿Estás preparado para el rally? XRP, $3.19. XRP ha mostrado una recuperación, alcanzando un máximo intradía de $3.32. Con un soporte clave en los $3.10, 3,15, XRP podría estar en camino de probar la resistencia de $3.50. Algunos analistas proyectan objetivos de precios entre $9 y $24, impulsados por el creciente interés institucional. XRP está en una trayectoria ascendente. ¿Será este el momento de aprovechar? Dogecoin. $2.369. Dogecoin ha mostrado una ligera corrección, alcanzando un máximo intradía de $2.477. Con una resistencia clave en los 25 centavos, DOGE podría estar en camino de probar ese nivel. La liberación programada de 100 millones de tokens entre el 28 de julio y el 4 de agosto podría influir en la volatilidad del precio. Dogecoin sigue siendo impredecible. ¿Te atreves a seguir el ritmo? El mercado cripto muestra señales mixtas. Mientras Bitcoin y Ethereum mantienen su dominio, altcoins como Solana y XRP están ganando tracción. La clave será observar cómo se desarrollan las próximas 24 a 48 horas, ya que podrían determinar la dirección del mercado en el corto plazo. Guerreros del mercado, aquí es donde se libra la batalla silenciosa que pocos quieren mostrarte. Entonces, mientras los titulares hablan de estabilidad, FMI y Gafi avanzan con nuevas normativas que no buscan innovación, sino control absoluto sobre la soberanía monetaria. No es casualidad, quieren que las criptomonedas sigan existiendo, pero bajo su bandera y con sus cadenas. Si piensas que es solo regulación, detente. Es un movimiento calculado para frenar la rebelión financiera antes de que sea imparable. Por otro lado, la Casa Blanca promueve leyes pro-cripto que parecen un triunfo, pero esconden cláusulas que centralizan el poder y convierten la descentralización en un espejismo. Además, los reguladores no actúan solos, bancos centrales, organismos internacionales y grandes fondos coordinan sanciones y narrativas que afectan al mercado cripto de manera quirúrgica. Cada discurso institucional es un mapa. Si lo lees bien, sabrás dónde se mueven las ballenas. Mientras tanto, el criptoespacio profundo responde en silencio, ballenas independientes, acumulación niña y movimientos de liquidez que no aparecen en los titulares, pero que están construyendo el próximo ciclo alcista. Así que lo que vemos no es un simple choque de reguladores contra traders, es la fase inicial de una guerra cripto global que definirá si el sistema tradicional mantiene su dominio o si la soberanía 3.0 rompe definitivamente esas cadenas. No es solo una lucha por Bitcoin, es la lucha por decidir quién escribe las reglas del dinero en los próximos 50 años. Por lo cual, cada anuncio del FMI, cada nueva norma del Gafi y cada movimiento de la Casa Blanca son piezas de un tablero mayor. Quien no lo entienda, quedará fuera del verdadero juego. Reflexión final, Satoshi Manía, guerreros del mercado, después de todo lo que hemos visto hoy, es momento de mirar más allá de las velas,
Entonces, no se trata solo de precios o soportes, sino de entender quién mueve realmente las piezas en este campo de batalla silencioso. Las instituciones, las ballenas y los reguladores no actúan por impulso, están ejecutando planes a largo plazo. Puede sonar extremo, pero cada movimiento oculto de liquidez es una señal de cómo se reescribe el poder financiero global. Por lo tanto, si tú solo observas la superficie, te pierdes la parte donde la acumulación ninja y el flujo institucional deciden los próximos rallies. Lo descubrí hace tiempo. La segunda parte de la jugada de las ballenas no es atacar, es esperar hasta que todos se confían. Además, en este momento Bitcoin sigue marcando el ritmo, pero las altcoins, desde Ethereum y Solana hasta XRP y Dogecoin, están mostrando patrones que podrían anticipar un giro mayor. Primero identifica el soporte que todos subestiman, y luego observa cómo el mercado entero gira desde ahí. Mientras tanto, los reguladores internacionales como el FMI y el Gafi buscan imponer narrativas que limiten tu libertad financiera. Así que no es casualidad que justo cuando el mercado entra en fase de acumulación, aparezcan nuevas leyes y presiones globales. Esto va más allá del trading, es una resistencia financiera. Si no la entiendes, otros decidirán tu futuro. Por lo cual, la clave ahora es actuar con estrategia, no con emoción. Cada vela cuenta, cada soporte habla y cada noticia encierra una intención. Entonces, la pregunta final es simple: ¿serás un espectador que reacciona, o un guerrero que se adelanta al próximo movimiento del mercado? Guerreros del mercado, recuerda, cada vela es una señal y cada día, una batalla. Si quieres seguir esta resistencia financiera y no perderte los próximos movimientos de Bitcoin, Ethereum y todo el mercado cripto, suscríbete ahora, activa la campana y revisa los enlaces en la descripción. Ahí tienes herramientas y plataformas que usamos para mantener la ventaja. Lo que viene puede cambiarlo todo, y solo los que estén listos lo aprovecharán. Nos vemos en el próximo vídeo, Satoshi Maniáticos. Mantente alerta, mantente listo.